Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia de Martelli. Pueden darle like, suscribirse y todo el contenido que sea para la gloria de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. El tema de hoy está dividido en dos partes. Por un lado tenemos primero la alabanza y tenemos también el tema del día. Que Dios los acompañe, los esperamos. Sufrimiento y escarnio, mis culpas sobre
Amén. ¿Quién puede contar el cielo?
Y su hermana, del libro de José Luis Prieto. Como cualquier madre, cuando Karina supo que un nuevo bebé venía en camino, hizo todo lo posible para ayudar a su otro hijo, Miguel, de 3 años de edad, para prepararse para la llegada del bebé. Los exámenes mostraron que era una niñita y todos los días Miguel cantaba al bebé en la panza de su mamá. El embarazo se desenvolvió normalmente. En el tiempo programado vinieron las contracciones, pero de pronto surgieron algunas complicaciones y el trabajo de parto de Karina demostró más de lo previsto. Demoró más que lo previsto. Los médicos de inmediato sugirieron hacer una cesárea. Todo se realizó dentro de lo previsto, pero el tiempo demorado fue un factor que trajo un problema a la recién nacida, por lo que fue llevada de inmediato al sector de neonatología. Los días pasaban y los médicos no lograban revertir la situación, por lo que la beba empeoraba. El médico le dijo a sus padres que estaban haciendo todo lo posible y que había pocas esperanzas. Desgarrados por la noticia, los padres tenían otro problema: cómo hacer entender a Miguel lo que estaba sucediendo. Él no dejaba de pedir que lo llevasen para conocer a su hermanita. Mientras esto sucedía, todos los días le pedía a sus padres que lo dejaran ir a cantarle la canción que repetidamente, día tras día, le cantaba en el seno de su madre. Pasaban los días y la bebé se agravaba. Miguel continuaba insistiendo a sus padres para que lo dejasen ver y cantar a su hermana. Pero los niños no eran permitidos en la unidad de neonatología. Karina sentía que debía llevar a su hijo de todas formas y lograr que las autoridades le permitan estar unos segundos con su hermana, ya que si se cumplía el pronóstico de los médicos, nunca más podría verla. La supervisora a cargo no permitió que el pequeño entrase de ninguna manera por más que Karina suplicara. Entonces ella recurrió al director del hospital y le explicó la situación. Un hombre muy sensible contra todas las reglas, autorizó al pequeño niño a estar unos pocos minutos junto a su hermana. Ella llevó a Miguel hasta la incubadora. Quedó impactado al verla. Sus grandes ojos no dejaban de mirarla. De pronto, en su inocencia, comenzó a cantarle esa canción que venía haciéndolo desde el momento que sus padres le explicaron que dentro de esa panza estaba su hermanita. Tú eres mi sol y mi único sol. Tú me haces feliz aún cuando el cielo está oscuro. En ese momento, la bebé comenzó a moverse. Al poco tiempo abrió sus ojos
Sus pulsaciones comenzaron a estabilizarse. Su respiración se normalizaba. Mientras tanto, su mamá lo animaba a que continuara cantando. La enfermera, al ver la situación, corrió en busca del médico que le atendía. Sorprendidos por lo que estaban viendo, comprobaron que la niña se encontraba en perfecto estado. Viendo los médicos la evolución y la total recuperación, al día siguiente la hermanita de Miguel recibió el alta médica. Alguien llamó a esta historia el milagro de la canción de un hermano. Los médicos lo llamaron simplemente un milagro. Karina le llamó el amor de Dios transmitido a través de su hijo. Llamémosle como quieras, pero la verdad es que el amor de Dios es increíblemente poderoso. Personalmente yo nunca escuché hablar del tema que vamos a hablar esta mañana, muchos años en la iglesia, en el púlpito, así que bueno, es un tema del cual nosotros hemos aprendido y queremos traer esta mañana porque es un mensaje importante de preparación para el pueblo de Dios, ¿sí? Para cada uno de nosotros. ¿Qué es la obra que Dios está esperando de nosotros hoy como pueblo? Para comenzar, si me acompañan al versículo de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel 8, 14. Dice lo siguiente: y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. ¿Recuerdan la importancia, hermanos, de este versículo? Este versículo, cuando comenzamos como movimiento adventista, era el fundamento de aquel movimiento, ¿sí? Nosotros comenzamos como un pueblo profético, y este versículo fue lo que dio origen a todos los que estaban esperando en la segunda venida. Brevemente hacemos un repaso histórico. Si recuerdan, en el año 457, con el decreto del rey Artajerjes, estaban esperando justamente la segunda venida, que se contaba desde esa fecha, 2300 tardes y mañanas, día por año, terminaba en 1844. Y Miller empezó este movimiento de predicar la segunda venida a todo aquel que empezaba a escuchar este mensaje a partir de 1831. Vamos a compartir con ustedes Daniel 7, si quieren abrir las Biblias, Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Qué está describiendo este versículo? ¿Qué momento está describiendo este versículo? ¿Está describiendo el momento de la segunda venida? ¿Sí o no? No, muy bien. ¿Qué está describiendo este versículo? La venida de Cristo al santuario y más precisamente al lugar santísimo. Exactamente. Esta era la verdad que el pueblo de Dios debía comprender en ese entonces. Y fue la verdad que tanto les costó comprender, ¿no? Y que hoy como pueblo tenemos. No sé si tenemos por ahí cargado ahí está, una presentación. Tenemos ahí, vamos a ir poniendo algunos textos para que los podamos compartir y leer juntos. Fíjense qué interesante lo que dice Elena White en El conflicto de los siglos. Dice, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y ¿qué dice? Y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible
ejercer la fe tan esencial en nuestro tiempo o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Esta cita es muy importante, ¿no? Tenemos que entender, no porque lo sepa él, no porque lo sepa el que está sentado en el banco de al lado, sino que yo tengo que entender por mí mismo las verdades acerca del juicio investigador y qué está haciendo Cristo hoy en el santuario celestial como mi sumo sacerdote. ¿Y por qué lo tengo que comprender? Porque de esto depende que se realice en mí la obra que Dios me manda hacer al mundo. Fíjense, hermanos, que la doctrina del santuario es nuestra doctrina principal, ¿no? Decimos siempre, pero justamente nos olvidamos de ver en el santuario qué es lo que está pasando, pues si entendemos lo que está pasando en el santuario celestial, vamos a entender qué es lo que Dios quiere hoy de nosotros como pueblo escogido. Y justamente ese fue el error de este movimiento adventista, un error que, entre comillas, Dios permitió para hacer su obra, a pesar de ese error, ¿no? Veían en el santuario celestial, pero no entendían qué era la obra que se estaba llevando ahí. Entonces ahora nosotros corremos el mismo riesgo. Si nosotros no miramos al santuario celestial, ¿qué es lo que se está haciendo hoy por el pueblo de Dios en el lugar santísimo? Tampoco vamos a entender cuál es nuestra misión y cuál es la preparación que tenemos que tener. Una pequeña anécdota, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre juicio investigador. Me acuerdo un día que llegué tarde a la escuela, había llegado justo cuando tocó el timbre del recreo, mi papá me dejó en el colegio y me acuerdo que en el aula había ventanales grandotes, ¿no? Entonces me acuerdo que lo quise ir a saludar, justo habían salido todos los chicos y la profesora del aula, entonces yo me iba a trepar a una silla para saludar a mi papá que justo había estacionado del otro lado de la ventana y no llegaba, ¿no? A las ventanas grandotas. Entonces dije, bueno, tuve una buena idea, vamos a agarrar y me voy a parar sobre el escritorio de la maestra y lo voy a saludar desde ahí porque eso era mucho más alto. Pero había un pequeño detalle que no sabía, ese escritorio tenía 3 patas bien y una pata estaba mal. Entonces cuando me subí al escritorio, adivinen justo dónde me apoyé. La pata que estaba mal. Para mi desgracia, yo no sabía, pero antes del recreo, todos los chicos habían hecho un examen. Estaban todos los exámenes puestos ahí en el escritorio, ordenaditos de la maestra. ¿Y qué había al lado de los exámenes? El cafecito. Así que imagínense que cuando me subí, se cayó el escritorio con todos los exámenes, con el café, y era irreproducible, todo manchado. Olvídense de que corrija algo la profesora. Entonces cuando volví del recreo, ¿qué pasó? Empezó juicio investigador, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo esto? Entonces, bueno, yo no me animaba, porque ¿cómo le explico? Que ese desastre se hizo sin querer, que el escritorio tiene una pata rota, digo, no me va a creer. Bueno, entonces mi silencio se hizo claro, ¿no? Entonces hasta que un chico levanta la mano y dice, fue un chico del curso al lado. Entonces respiré tranquilo, dije, bueno, fue un chico, alguien dijo cualquier cosa. Salta otro y dice, sí, yo lo vi. Entonces dije, bueno, listo, quedó más tapado todavía, ¿no? ¿A qué voy con esta pequeña anécdota? El juicio investigador que Dios está realizando en el cielo no es para encontrar el culpable, ¿no? Es para demostrar ante el universo por qué se van a salvar los que van a ser salvos, ¿sí? O sea, el juicio investigador tiene la particularidad justamente inversa a lo que nosotros hacemos los juicios. Nosotros acá queremos encontrar el culpable, ahí es justamente lo contrario, ¿no? Y de hecho, nosotros estamos estudiando con Maxi mucho el conflicto de los cívicos, ¿no? Es un libro espectacular y en uno de los capítulos en los que estábamos leyendo dice que en el contexto de este versículo, ¿no? Que Dios demora su venida porque desea que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. En ese contexto, Elena en el conflicto hace una aclaración y dice que Dios no quiere ejecutar su justicia. Uy, medio loco, ¿no? Esto, como que Dios no quiere ejecutar su justicia. O sea, Dios le repugna. Le repugna su justicia, dice, pero es una frase como muy fuerte, ¿no? ¿Por qué le repugna a Dios su justicia? Porque Él quiere que todos se salven, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no quiere destruir a ningún ser que creó. Eso es lo que nos tiene que quedar claro el juicio.
pero tiene que haber un juicio. ¿Y por qué es este juicio? Vamos a ver ahora más adelante, vamos a avanzar. Bien. Dice, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Fíjense qué importante, ¿no? ¿Quiénes dice los que hayan profesado el nombre de quién? De Cristo. O sea, ¿va a ser para todos? No va a ser para todos. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el juicio de los impíos es un acto posterior. Es un acto posterior, es algo separado, es algo distinto. Entonces, ¿quiénes son los que entran en este juicio en el santuario celestial? ¿Quién? Los que hayan profesado, o sea, nosotros, su pueblo, ¿no? ¿Está bien? Vamos a avanzar, vamos a lo que sigue entonces, que dice: pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiera su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Esto fue escrito en el contexto de ese movimiento adventista de 1844, pero es igualmente válido para nosotros hoy. ¿Por qué es igualmente válido para nosotros hoy? Porque estamos hoy viviendo en ese tiempo que dice ahí. ¿Qué tiempo? El tiempo en el que tiene que hacerse en el pueblo, en mí, en él, en cada uno individualmente, una preparación. Estamos viviendo en el tiempo de preparación. ¿Vieron cuando ustedes ven una película que de repente no vieron nunca? Entonces te vas encontrando con la trama y no sabes cómo va a ser el final. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a decir? Bueno, acá puede pasar esto, el bueno debe ser el malo debe ser... Y después termina y quizá no entendíamos, pero una vez que terminó, comprendimos toda la película, ¿no? Ahora nosotros tenemos la ventaja de conocer de antemano todo lo que va a suceder al pueblo de Dios, y no solo al pueblo de Dios, el destino de la humanidad, el goce eterno del universo, ya lo tenemos todo esgrimido en la santa palabra de Dios. Ahora nosotros podemos, digamos, vivir esa película, pero en retroceso, y decir, bueno, ahora estoy acá. Ahora yo soy protagonista del momento en que tengo que tomar una decisión. Este es mi tiempo de preparación. Y eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a hacer hincapié. Que estamos viviendo una oportunidad y un momento únicos que estamos despreciando a veces. ¿Y por qué lo despreciamos? Porque Satanás nos pone un montón de cosas para distraernos, para que no nos demos cuenta que nuestro tiempo de preparación está pasando. Y precisamente cuando termine ese tiempo de preparación, ya no hay más oportunidad. Vamos a ver entonces un poquito este tema. Avanzamos entonces. Bien. Y ahora vamos a estudiar un poquito el tema de la expiación de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel para entender la importancia de esto, ¿no? Para nosotros hoy. Y la cita dice: el servicio del santuario terrenal consistía en dos partes, para que recordemos un poquito. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. La siguiente dice: toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además de hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de la expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado, y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Ahora, yo cuando leí esto, ¿no?, me pregunté automáticamente, bueno, ahora Cristo está en el lugar santísimo, o sea, está en el mismo lugar que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Y acabamos de leer que el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Dejaba toda ocupación de lado, dice, ¿no?
y dice que debía pasar el día en solemne humillación, con oración, con ayuno y con examen profundo del corazón. Ahí nos damos cuenta que eso es lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Estamos en este día de la expiación, estamos en el juicio investigador. En el mismo momento en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ahora Cristo está intercediendo por su pueblo, por cada uno de nosotros hoy. Entonces la actitud nuestra como pueblo debería ser la misma que tenía el pueblo de Israel, ¿no? En antaño. Vamos entonces a esta cita. Muy bien, dice, estamos viviendo ahora en el gran día de expiación. Fíjense, no el tipo, sino el antitípico, ¿no? Cuando el servicio simbólico del sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir su alma arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les queda en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. ¡Wow! ¡Qué cita!, ¿no? Cada una de estas citas, saben que con Maxi repasábamos un poco lo que íbamos a hablar y nosotros lo preparamos con mucha oración este tema, ¿no? Y vemos que es un tema que es recontra extenso y que da para hablar un montón, ¿sí? Y no podíamos quitar nada de lo que preparamos porque decíamos, este es un mensaje que Dios lo tiene preparado así, ¿no? Y realmente cuando dice acá que nos queda poco tiempo de gracia, y imagínense que esto encima fue escrito hace unos años, ¿no? Y dice que debemos afligir nuestra alma con verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado. Entonces yo hago una introspección y me miro a mí mismo y digo, yo no estoy afligiendo mi alma hoy con verdadera tristeza y con verdadero arrepentimiento por el pecado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa? Porque quizá no vemos lo malo que es el pecado, no lo entendemos como Dios quiere que lo entendamos, ¿no? Dios odia, repugna el pecado, pero nos ama a nosotros como pecadores. Ahora nosotros estamos tan acostumbrados a pecar, tan acostumbrados, lo hemos naturalizado tanto, que nos cuesta odiar al pecado, lamentablemente. Pero Dios quiere que empecemos a tomar conciencia de que el pecado nos separa de Él. El pecado es muerte porque nos separa al Creador de la criatura. Entonces nosotros no podemos recibir vida si nos separamos de Dios. Y Dios quiere que entendamos que Él nos ama y nos hizo para vivir con Él eternamente. Y mientras nosotros pecamos estamos tomando una decisión. Y esa decisión que yo tomo cuando peco, le estoy diciendo a Él, no quiero que vos seas el dueño de mi vida. No quiero que vos gobiernes mi corazón. Y nos estamos autoexcluyendo del cielo. Y no solo nos arruinamos a nosotros mismos, sino a los seres que nos quieren, les estamos ocasionando el perjuicio. Y no solo a los seres que nos quieren, estamos arruinando a la iglesia, arruinando a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo complete su obra en nosotros. Y todo esto no lo vemos. O sea, yo se los vengo a hablar a ustedes porque Dios quiere que se los transmitamos, pero nosotros somos los primeros en decirlo antes de pararnos acá. Dios, perdónanos porque no entendemos el mal del pecado y no entendemos la pecaminosidad, los resultados, lo terrible que es, ¿no? Y ayer con Ariel a la noche, cuando repasábamos el mensaje, decíamos justo a nosotros, ¿no? Tenemos que dar a veces los mensajes que son justos para nosotros, ¿no? De alguna manera uno piensa qué pecaminoso que soy, ¿no? O sea, cuántos pecados cometo todos los días y uno viene acá y se para a hablar del pecado, de la peligrosidad del pecado y bueno, ayer nos arrodillamos con Ariel y decíamos, Dios a veces, no sé, elige lo más humilde, ¿no? Lo más para demostrar su poder. Y tratando de entender un poquito esto, ¿no? De qué es la obra que se está desarrollando en el santuario, tratábamos de decir, bueno, si Cristo está en el lugar santísimo, ¿cuál es el objeto del santuario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del santuario? Decíamos con Ariel, ¿no? Y de alguna manera empezamos a entender todas estas palabras de Elena White como que el proceso que se tiene que realizar en el santuario justamente es separar ¿qué? Separar el pecador del pecado.
Y esto es terrible, ¿no? Esto es terrible porque es lo que Satanás está queriendo ocultar de nosotros, de nuestra vista. En el proceso que se realiza en el santuario, Cristo está tratando de separar el pecador del pecado. Porque Él odia el pecado, pero no odia al pecador, ama al pecador, pero no puede llevar al pecador con el pecado al cielo. ¿Por qué? ¿Sería feliz el pecador yendo con sus pecados al cielo? No, ahora lo vamos a entender un poquito más adelante. Pero quiero que les quede esta idea porque esto es fundamental, ¿sí? Cristo en el santuario celestial viene a separar al pecador del pecado. Vamos a avanzar. Yo veo el reloj y me asusto. Dice, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. No mucho para acotarles, por un tema de tiempo, ¿sí? Pero nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo porque tenemos la ley. O sea, si yo traigo, no sé, un indio que está acostumbrado a vivir en el medio de la selva y lo traigo a la ciudad y le digo, bueno, este es un semáforo, y no le explico en realidad, veo un palito con 3 lucecitas y pasa en rojo, no lo puedo disculpar. ¿Por qué? Porque no conoce las leyes de tránsito, no las conoce. Entonces, nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, a través de la ley. Precisamente a través de la ley, ¿sí? La ley es un espejo que nos muestra cómo estamos. Entonces, cuando yo veo la ley y cuando yo veo cómo estoy, y yo entiendo que hoy es mi día de preparación, entonces entiendo que tengo que hacer una obra. ¿Qué es esa obra? Porque por mí no puedo hacer nada. Entregarme por completo a Dios para que a través de su Espíritu complete esa obra que yo no puedo hacer. Y eso lo tenemos que hacer con desesperación, ¿no? Ahora hablamos de la ley, ¿no? Y justamente esta ley es la norma de juicio. Entonces les pregunto, ¿se puede seguir la ley? ¿Podemos guardar los 10 mandamientos? ¿Qué piensan? Con Dios sí. Con Dios sí. Está bueno, ¿no? Porque esa es la clave. Si fuera por nosotros, no podemos, ¿sí? Si fuera por nosotros, no podemos. Pero cuando ponemos a Cristo en nuestro corazón, es imposible no guardar la ley, porque ¿quién la va a guardar en nosotros la ley? La va a guardar Él. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Pablo decía, tenemos la mente ¿de quién? Tenemos la mente de Cristo, ¿no? Si tenemos la mente de Cristo, ¿podemos guardar la ley? Sí. Por supuesto. Vamos, avanzamos, ¿no? Tenemos... Bien. Me perdí, ¿dónde estamos? Acá, cada nombre, ¿no? Sí. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales, ¿qué dice? No se haya arrepentido. Y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Bueno, acá otra cosa principal que quiero que les quede de esto, tal vez si se olvidan de todo, quiero que les quede también esta idea. Dice, en caso que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido. Ahora les pregunto, tengan en cuenta esto, les voy a hacer una pregunta un poco tramposa. ¿Cristo vino para perdonar todos nuestros pecados? Sí. ¿Qué piensan? Ese es el objetivo. Y si yo les digo que no, Si yo me arrepiento, sí. ahí está la clave, bien, de vuelta. Cristo vino a perdonar todos los pecados de los cuales nosotros nos arrepentimos. ¿Está bien? Tengamos acceso. Exactamente, porque se los explico de alguna manera más fácil. Cristo es nuestro abogado ante Dios por los pecados que nosotros cometemos. Ahora, cuando nosotros tenemos un juicio, se lo damos al abogado, ¿sí? El abogado va a actuar sobre lo que nosotros le presentamos o sobre lo que no le presentamos. Sobre lo que le presentamos. ¿Cuál es nuestra manera de presentarle a Cristo nuestras faltas y pecados? ¿Qué hacemos? Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. O sea que Cristo va a ser nuestro abogado sobre nuestros pecados que le llevamos a Él, que confesamos y que nos arrepentimos. Ahora, ¿Cristo nos puede defender de un pecado que nosotros no le llevamos a Él, que no confesamos y que no nos arrepentimos? No. ¿Está bien? Esa es otra separación que el diablo quiere que no veamos y es muy importante que entendamos. Vamos a avanzar entonces. Dice, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia
está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pecado sufrido por causa de Cristo. Nada de lo que ustedes hagan por el Señor es en vano. Todo lo que ustedes hacen por Dios queda registrado. Y quizá nadie se entere, y quizá ustedes mismos ni siquiera sepan los alcances de las buenas obras que ustedes hacen. Pero todo está siendo fielmente registrado. Porque todo va a ser llevado a juicio. Enteramente, sean nuestras buenas obras o nuestras malas obras, ¿no? Ahora hay algo, hermanos, estas dos citas que siguen a continuación, que cuando las leí, les tengo que decir la verdad, marcó un antes y un después, o debería marcar un antes y un después también en ustedes, ¿sí? Lamentablemente, igual a veces el después que marca no hace el efecto que tendría que hacer en nuestro corazón, ¿no? Lo digo pensando en mí. Pero fíjense qué interesante. Dice, hay también un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud, escuchen, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto con todas sus tretas arteras. Y la siguiente dice, las abominaciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Ahora estas palabras, ¿no?, de que todo acto nuestro es registrado por un ángel, por este ángel anotador, a mí me cautivó, ¿no? De hecho, bueno, por eso les decía que tendría que influir, tener una influencia estas palabras que nos hagan pensar qué es lo que estamos haciendo a cada momento, ¿no? Yo le decía a Ariel, después de que leímos esto hace 2 semanas, cuando empezamos a ver el tema del sermón, a veces, bueno, nosotros trabajamos en un local de computación y ahí uno se encuentra algunos desafíos, ¿no? Entonces tengo que confesar una mala palabra cada tanto, se me escapa, ¿no? Como a todos. Entonces Ariel me decía, acordate del ángel anotador. Y yo decía, pero es tremendo, ¿no? Pero es tremendo, pero uno no ve que hay un ángel que está llevando a cabo todo esto, ¿no? Porque realmente parece de ficción, ¿no? Pero realmente cada acto que nosotros hacemos está siendo anotado en el libro, ¿no? En este libro. Y eso es muy importante que lo podamos ver. La que viene, esta la vamos a pasar, la pasamos ahí por un tema de tiempo. Dice, fíjense, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en el libro del cielo. Sus pecados, ¿qué dice? Serán borrados. Entonces, no tenemos manera de que lo que hacemos y decimos no sea anotado, pero sí tenemos manera de que sean borrados. ¿Cómo? Arrepentimiento, humillación, confesión, entrega a Dios. Y el verdadero arrepentimiento es importantísimo, ¿no? Eso lo tenemos también en la siguiente cita, donde dice, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Saben, hermanos, a nosotros tal vez nos hubiera gustado traer un mensaje sin tantas citas, ¿no? Pero queremos de alguna manera que no sean nuestras palabras, sino que a la ley el testimonio, ¿no? Acá están las citas, no es un mensaje que estamos inventando nosotros, ¿no? Acá, como les dijimos recién, dice, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados los libros de memoria. Esto es importante porque esto justamente es lo que el enemigo quiere que no entendamos. La cita que sigue dice, vamos por allí, qué pensamiento tan solemne. Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo.
el poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Es una cita impresionante, ¿no? Les hago otra preguntita, que puede parecer tramposa también, ¿no? ¿Podemos vencer el pecado? No. Nosotros, por nuestra propia cuenta, Bien, bien. Jesús dijo así como yo he vencido. ¿Cómo? Jesús dijo así como yo he vencido, Ujú. que seamos vencedores. Exactamente. Pero junto con el mandato está la habilitación. Así que con Jesús lo podemos hacer. Muy bien, Marta. Si yo venzo el pecado, en vano vino Cristo. Claro. Exacto. Si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, vamos a hacer una distinción importante, ¿sí? Que nos ayuda a ver este versículo. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Ahora yo les pregunto, y es algo muy sencillo, nosotros hemos preguntado en muchos lugares, ¿se puede vencer al pecado? Nos dicen que no, ¿no? Pero sí, con Cristo sí se puede vencer, por supuesto. Fíjense, Cristo cuando fue tentado en el desierto, ¿qué pasó? Como les dije recién, ¿venció el pecado? Sí. ¿Por qué? Porque venció ¿qué? La tentación, ¿sí? Ahora, si nosotros vencemos la tentación, ¿caemos en pecado? Si uno resiste la tentación, ¿puede caer en pecado? No. Y acá dice, si yo resisto la tentación, ¿no? Yo soy tentado, pero si soy tentado y cedo a la tentación, entonces pequé. Pero si soy tentado y resisto a la tentación, ¿pequé o no pequé? No. Y el versículo que dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces, ¿qué dice el versículo? Dice, quédate tranquilo, que Dios te habilita para que resistas a la tentación. Entonces, ¿qué te está diciendo el versículo? Quédate tranquilo, que si resistís la tentación con el poder que yo te doy, entonces, ¿hay pecado o no hay pecado? No hay pecado. Entonces, este versículo que está diciendo, ¿podemos dejar el pecado? ¿Podemos abandonar el pecado? Sí. ¿Solos? No. ¿Cómo? Con Cristo, con su fuerza, con su ayuda que nos habilita a vencer la tentación. Porque si nosotros somos tentados, pero cedemos a esa tentación, entonces le estamos dando un punto de apoyo a Satanás para que arruine nuestras vidas. Y eso justamente lo tenemos en la siguiente cita donde dice, el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo, no puede dominar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo, antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciemos le da un punto de apoyo. Todo detalle en el que dejemos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo. Fíjense, hermanos, la importancia del tiempo que estamos viviendo ahora y la importancia de la obra que Cristo quiere que se realice hoy en su pueblo. Bien, la que sigue dice, hay que escudriñar honda y profundamente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. Este me encanta, es del camino a Cristo, ¿no? Comprende tristeza por el pecado, pero ¿qué dice además? Abandono del mismo, ¿no? No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Entonces, ¿cómo sé si estoy verdaderamente arrepentido de un pecado? Por los resultados, tengo que dejar de cometerlo. Ahora, quizá no es fácil porque ese pecado lo venimos arrastrando durante años. Quizá no es fácil porque ese pecado nos gusta. Y Dios tiene que hacer un proceso y tiene que hacer una obra para desarraigarnos de ese pecado, y eso lleva tiempo. Dios nos tolera, Dios nos muestra su amor y nos da ese tiempo que necesitamos mientras nosotros entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él trabaje y empiece a hacer ese proceso de separarnos de ese pecado que tanto nos gusta. Pero nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad. Y Dios va haciendo esa obra, pero tiene que haber un resultado. ¿Y el resultado cuál es?
tristeza por el pecado, pero abandono el mismo. Eso es verdadero arrepentimiento. Y esta es otra clave, ¿no?, que queremos dejarles esta mañana, porque está bien, tenemos que saber que cuando nosotros pecamos tenemos abogado, y si nos arrepentimos, bueno, si volvemos a caer, Él está siempre fiel para volvernos a ayudar y a levantarnos, ¿no? Pero también la clave es esta, ¿no? Cuando nosotros pecamos, Él nos da la fuerza para resistir la tentación y para abandonar el pecado. Ese es otro mensaje que se está ocultando al pueblo de Dios, que no se dice desde el púlpito, que parece que es una vergüenza, ¿no?, decir esto, pero no es una vergüenza. Él tiene el poder de hacer que nosotros dejemos de pecar, y el que comenzó la buena obra la va a terminar, sin duda la va a terminar, ¿no? Y fíjense, justamente de esto tratan las siguientes citas, que vamos a avanzarla un poquito más rápido, pero dice: una reforma a la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. O sea, que fíjense que si nosotros como pueblo de Dios queremos vivir una reforma y un reavivamiento para que descienda el Espíritu Santo, creo que es el mayor deseo de cada uno de nosotros, ¿cuál es la base de esa reforma? El arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial, ¿sí, hermanos? Y dice la siguiente cita: Satanás trata constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que le es imposible vencer. O sea, fíjense, no es mi palabra, hermanos. Sí. Estas citas, hermanos, guárdenlas, acuérdenselas, porque no las van a ver desde el púlpito muy seguido, lamentablemente. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. La siguiente dice: por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios. ¿En dónde? En la tierra, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, incluso hemos escuchado del púlpito, hermano: bueno, sigamos pecando, que la glorificación cuando Cristo venga nos va a apartar de los pecados. Y yo estoy cansado de escuchar ese mensaje del púlpito, estoy cansado, porque eso es mentira, eso es un engaño de Satanás. ¿Qué dice acá? ¿Cuándo se va a hacer la purificación y la liberación del pecado entre el pueblo de Dios? En la tierra. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque va a haber un momento en el cual Cristo va a decir: hecho es, y vamos a vivir sin intercesor. ¿Qué significa que vamos a vivir sin intercesor? Cristo ahora intercede. Yo se los grafico rápido porque la hora pasa, porque esto da para hablar un montón, ¿sí? Y es súper importante que lo entendamos. Yo peco, ¿sí? Yo peco. El resultado de mi pecado, ¿cuál tendría que ser? La muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es alejarse de Dios, de la fuente de vida. Entonces es muerte. Para que yo no muera, ¿qué pasa con ese pecado? Lo toma Cristo sobre sí mismo, ¿sí? Entonces Cristo le muestra al Padre su propia sangre y le dice al Padre: mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces el Padre ve el sacrificio de Cristo, ve su sangre derramada. Entonces tengo un tiempo de gracia, ¿sí? Se concede un tiempo de gracia, ¿para qué? Para que por medio de ese sacrificio de Cristo se nos habilite ese tiempo para que tengamos la posibilidad de apartarnos y de separarnos del pecado. Porque en un momento Cristo va a decir: ya está, no intercedo más, ¿sí? No intercedo más, hecho es, hecho está. Entonces, cuando Cristo no interceda, si yo peco, ¿qué va a pasar con ese pecado? ¿Quién lo va a pagar? Yo lo tengo que pagar. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con los pecados del pueblo de Dios confesados? ¿Quién los va a pagar? El que los instigó los va a pagar. ¿Se acuerdan qué es lo que iba a pasar? ¿Sobre quién recaían? Azazel, ¿recuerdan? Exactamente, el macho cabrío. Bueno, la siguiente la salteamos por un tema de tiempo y vamos a esta. Dice: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Y fíjense lo que dice: la remisión, o sea, el acto de quitar los pecados es la obra que debe realizarse, ¿no? Lo que estamos diciendo. Separar el pecado del pecador, redimir al ser humano, ¿no? Y hablando de esta palabra tan hermosa, ¿no? Redención, redimidos, fíjense, ¿no? Que dice: ser redimido, ¿qué significa? Asombroso, ¿no?
Esto lo dice, ahí tienen la cita. Ser redimido significa dejar de pecar. Es maravilloso. Ahora les vamos a dejar 3 consejitos prácticos. O sea, en realidad podríamos hablar mucho más. Sabemos que por el tema del tiempo... Pero bueno, a ver, el pueblo de Israel dedicaba 2 momentos, ¿recuerdan? 2 momentos al día a arrodillarse y poner las obras que estaban haciendo en manos de Dios, ¿sí? O sea, ¿recuerdan qué hacían ellos? Era algo muy solemne. Se ponían de rodillas mirando simbólicamente a donde estaba el santuario y hacían un examen profundo del corazón. ¿Esto cuántas veces al día? 2 veces al día. O sea, fíjense, si nosotros pudiéramos hacer esta misma obra, que a nosotros mismos no la hacemos, ¿no? Pero la deberíamos hacer 2 veces al día por lo menos, arrodillarnos, puede ser al principio, a la mitad del día o a la noche, y hacer un examen profundo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en ese momento del día? ¿En qué nos equivocamos? Porque es importante pedirle a Dios justamente perdón por aquellos pecados puntuales que vamos viendo que vamos haciendo, ¿no? Lamentablemente. Otro consejo que les podemos dar, el cristianismo genuino, yo le digo a mi hija siempre, ¿no? No esperes hacer grandes cosas para Dios, sino que está en lo pequeño. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Eso a veces nos falta recordarlo, ¿no? Tenemos que ser fieles en lo poquito, en nuestro trabajo, en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a usar en forma grande. Y después hay una cita que me encanta, que también se las quiero compartir como tercer consejo que les damos en forma práctica, y es muy importante. Dice, el amor es lo único que ante los ojos del cielo le da valor a un acto cualquiera. Qué maravillosa cita, ¿no? Dice, el amor es lo único que ante los ojos del cielo le da valor a un acto cualquiera. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo con amor. Esa es la base del cristianismo. Uno más, yo les doy uno más. En el momento de la tentación, arrodíllense a orar. No falla, no puede fallar. En el momento que se sientan tentados a hacer algo incorrecto, si no se pueden arrodillar, no se arrodillan. Pero eleven una plegaria mental a Dios y díganle, Dios, vos prometiste que ninguna tentación que reciba va a ser superior a lo que pueda resistir. Habilitame con tu poder para resistir la tentación. Y yo les digo, yo lo puse en práctica y funciona. Realmente funciona. En el momento de la tentación, en el momento de la prueba, arrodíllense, pídanle a Dios y díganle, reclamen su promesa y van a ver que funciona. Hermanos, para finalizar, leemos la última cita. A ver, ahí está. Fíjense qué hermosa cita. Dice, Cristo ahora pide que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. El plan de redención, ¿no? Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Yo cuando leía esto me salía piel de gallina, ¿no? O sea, no solo está pidiendo nuestra justificación plena como si nosotros no hubiéramos pecado jamás, sino que nos hace participantes de su gloria divina, de algo que nosotros no somos merecedores. Hermanos, que podamos ser conscientes que la obra que Dios está realizando hoy en el servicio del santuario celestial, en el lugar santísimo, es para que podamos tener ese lugar que Él añora que nosotros tengamos junto a su gloria y que podamos permitir que el pecado sea separado de nosotros. Amén. Que Dios lo bendiga. Antes de irme de acá, no quería dejar de decir que a mí realmente me emocionó como cantaron los chicos de Redimido. Yo solamente con talco me lavaron los ojos. La verdad que es hermoso y yo los escuchaba y pensaba y puntualizaban las voces de cada uno. La miraba Martita en el piano y decían lo que va a ser el coro celestial. Yo quiero estar en ese coro celestial. Y yo no sé de música, y ustedes saben, pero en ese momento va a ser puesto en nuestra mano un arpa y todos vamos a saber tocar en forma magistral y nuestras voces ya no van a desentonar, las de algunos como quizás desentonamos, nuestras voces van a elevarse en notas perfectas para alabar a Dios. Yo quiero estar en ese lugar, quiero compartir ese momento con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, los invito, hermanos, a ponerse de rodillas para la última oración.
Padre amado, gracias Señor por la oportunidad que nos has dado hoy de estar en tu casa. Gracias Señor porque has puesto tus palabras en nosotros. Te quiero pedir profundamente, bendito Dios, que hayan entrado en nuestro corazón, que podamos salir, Señor, de aquí de tu casa transformados por tu Espíritu Santo, transformados por tu palabra, que podamos entender la gravedad del pecado, que podamos entender que tú has venido, que Cristo ha venido aquí a esta tierra, a que podamos, a mostrarnos que podemos vencer el pecado. Te queremos pedir, bendito Dios, que podamos estar en tus manos de amor. Hoy cada uno tiene pecados inconfesos o tentaciones, Señor, a las cuales caemos cada día. Queremos, Señor, rendirnos a tus pies, decirte, Señor, que cada uno de esos pecados no queremos que nos separe de ti. Queremos estar listos para vivir sin intercesor ante tu gloria celestial, Señor. Queremos prepararnos para ese momento tan solemne y queremos que tú nos vengas pronto a buscar, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor y pedimos todo esto sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia de la Iglesia de Martelli, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Les recordamos que en los comentarios pueden hacer pedidos de oración y si quieren estudiar la Biblia pueden dejar sus datos para que podamos contactarnos con cada uno de ustedes. Nos volvemos a ver a las 11 de la mañana. Puede ser en forma presencial, aquí en la iglesia de Martelli, o puede ser por el canal, suscribiéndose al canal o participando siempre a las 11 de la mañana de este momento tan bendecido. Te animamos a que te inscribas, te animamos a que dejes tu comentario, tu pedido de oración. Vamos a estar orando por vos. Siempre ten en cuenta que la iglesia Martelli es una familia, es un lugar donde podés venir y podés encontrar gente que te quiera y que te tome como parte de esta familia. Que Dios te bendiga.